Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están para hoy día? ¿Se escucha? Ya, bacán. Les tengo fe para este control. Ya, chicos, vamos a empezar con la clase. Lo que vamos a ver hoy día es terminar de ver la materia para el certamen de la semana que sigue. Vamos a ver hoy día conceptos de potencia instantánea y potencia aparente, que es la potencia desarrollada en el plano complejo por los elementos. Además de eso, les voy a dar una pequeña pauta para que puedan resolver redes, ¿ya? Y al final les voy a proponer ejercicios que son sacados del Nilsson y de Leopoldo Silva, que a mí me parecen entretenidos. Y creo que con eso deberían estar bien. El problema es que son muchos ejercicios, así que van a tener que ver, van a tener que darle prioridad a algunos. No los van a alcanzar a hacer todos. Eh, Partamos. Respecto a la resolución de redes, aplicando la transformada factorial que vimos en la clase anterior, eh, como les mencioné, son válidas todas las técnicas que habíamos visto hasta ahora. Por ejemplo, es válido resolver el circuito usando los métodos de mallas, de corrientes de malla, tensiones de nodo. Todas las equivalencias de redes son equivalentes, eh, o sea, son válidas en aplicando la transformada factorial. También el teorema de Thevenin, el teorema de Norton y el teorema de superposición. Ahora, esto es especialmente importante porque acuérdense que la transformada factorial tiene una particularidad, y es que solamente trabaja con una frecuencia a la vez, ¿ya? No se les olvide eso. Esa es una de las restricciones que tiene esta transformada. Espera un segundo, déjenme agregar a Tomás. Tomás. Entonces, como les decía, tienen que recordar que la transformada fasorial solamente es válida para una frecuencia, no para múltiples frecuencias. Eh, un poco para enfrentar un ejercicio aplicando la transformada fasorial, lo primero que debiesen hacer ustedes es aplicar la transformada fasorial a las distintas variables eléctricas que tienen involucradas en el sistema que están analizando. Luego de eso pueden determinar las impedancias, orientar los fasores, que esto es básicamente definir referencia carga o referencia fuente de las variables que ustedes están analizando, resolver la malla, luego chequear a través del diagrama fasorial. Esto lo pueden hacer de manera cualitativa. Y de hecho lo pueden hacer antes de partir el problema, más o menos ver dónde le deberían quedar apuntando los fasores en el plano complejo. Y después aplicar la transformada fasorial inversa. Recuérdense que la respuesta del desarrollo de estos problemas no es la transformada fasorial. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros estamos haciendo es utilizar la transformada fasorial para encontrar la respuesta en estado estacionario de una variable que es temporal. Entonces, después de que resolvemos el problema, lo que tenemos que hacer es aplicar la transformada fasorial inversa, y esa es la respuesta que nosotros buscamos. Ya, déjenme agregar a sus compañeros. Hermosilla. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar esto al mismo ejemplo que estábamos viendo en la clase pasada, el cual consistía en una fuente de tensión sinusoidal conectada en serie con una resistencia y un condensador. Entonces lo primero que tenemos que notar de ese problema es que la fuente de tensión es una función cosenoidal pura. Entonces, según esto y lo que vimos en la clase pasada, el fasor de esta función temporal quedaría definido como el valor peak dividido en raíz de 2,
porque acuérdense que en el plano fasorial se expresa el valor RMS. Y el ángulo, si es que esto tuviese un omega t más alfa, sería S alfa, el ángulo asociado con el fasor, pero en este caso es 0. Así que sería B máximo sobre raíz de 2, ángulo 0. Nuestro fasor que representa esta fuente de tensión. Entonces eso es lo que vemos acá. Lo que está planteado en este problema es la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, BF es igual a la tensión de la resistencia más la tensión del condensador. Luego, aplicando la transformada fasorial a cada elemento por separado, obtenemos lo que yo les comentaba. Por un lado tenemos la fuente, que es el valor RMS ángulo 0. Tenemos la tensión de la resistencia, que es R ángulo 0 por el fasor de corriente que circula por el circuito. Y la tensión del condensador, que es la impedancia del condensador. Acuérdense que la reactancia es 1 partida en omega c, ángulo menos pi medio, por el fasor de la corriente. Recuerden que si este elemento fuera un inductor, lo que cambiaría sería este XL a XC a un XL, en donde ese XL sería igual a omega por L, y en vez de estar desfasado en menos pi medio, estaría desfasado en pi medio. O sea, es un número puramente imaginario mayor que 0. Deme un segundo para agregar a Gregorio. Y entonces si nosotros reemplazamos estos valores que obtuvimos acá, estos fasores, en el LBK anterior, y además podemos hacer la factorización por la corriente. Fíjense, nos queda BF es igual a R ángulo 0 por el fasor de corriente, más la reactancia del condensador por el fasor de corriente. Podemos factorizar esta corriente y nos queda la impedancia del sistema, que es una resistencia en serie con el condensador, en donde este Z de S, o sea, Z punto, es la impedancia equivalente de nuestro sistema. Ahora, esta impedancia es conveniente ponerse a pensar un poco cómo funciona en el plano complejo. Porque al ser un número complejo y estar involucrado con elementos que nosotros sabemos más o menos cómo funcionan, está sujeto a ciertas restricciones. Por ejemplo, el valor real de Z en ningún momento puede ser negativo. ¿O sí? ¿Tendría sentido que yo les pusiera, por ejemplo, en una prueba un fasor, o sea, una impedancia que tuviera una resistencia menor que 0? No, la respuesta es que sí. Sí tendría sentido si es que lo interpretamos de manera correcta. Porque lo podríamos interpretar como un elemento que entrega energía, siempre y cuando circule una corriente. Se podría dar el caso y podríamos modelar algún elemento así. Pero usualmente las impedancias tienen resistencia positiva. Entonces el valor real de la impedancia es mayor que 0. Ahora fíjense, este ángulo alfa que se forma acá en el plano complejo tiene ciertos límites. Porque el XC, independiente del valor que sea, nos limita la zona, el espacio en donde vive el alfa. Ahora, una pregunta interesante es ver, ya perfecto, entonces yo sé que la impedancia tiene la parte real, siempre es positiva, y en este caso la parte imaginaria siempre apunta hacia abajo, desde el eje imaginario, desde el centro, desde este punto de acá. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los valores que puede adoptar nuestro ángulo alfa? O sea, alfa, ¿a qué valores pertenece para este caso en particular?
Claro, como dice Thomas, es de 3 pi medios a pi, si es que lo vemos desde acá. O si lo vemos desde acá para abajo, sería desde menos pi medio a 0. Creo que queda más natural así. Este es para el caso del condensador. Pero ahora si tenemos, por ejemplo, una inductancia, como les comenté, la inductancia queda definida para valores imaginarios mayores que 0. Entonces el alfa va a quedar definido en esta zona de acá. Por lo tanto, en zetas inductivos, el alfa está definido entre 0 y pi medios. Y esto siempre va a ser así. Las impedancias que vamos a analizar, en verdad todas las impedancias o presentan un comportamiento inductivo, o un comportamiento capacitivo, o un comportamiento puramente resistivo. Y solamente tienen esas 3 opciones. Si lo ven en el plano, es un poco más intuitivo entender un poco esto. ¿No se escucha? ¿Clemente me escucha? ¿O...? Ya. ¿Cómo se relaciona el alfa con el ángulo de desfase? ¿Con qué ángulo de desfase? ¿Todos? ¿Estás ahí? ¿Con este? Esto no está subrayado, esto es la notación. Acuérdate que el fasor se anota como la magnitud, ángulo, y ahí pones el número, no sé, pi. Notación fasorial. Se puede hacer. Este ángulo sale de acá, po, porque tenemos un triángulo rectángulo, donde un cateto es la resistencia y otro cateto es el valor de la reactancia. Entonces fíjate, la tangente de alfa es xc dividido en la resistencia. El arcotangente es el alfa. Y como nosotros sabemos que es negativo, le podemos poner el menos arcotangente de xc dividido en r. Y ahí tenemos la referencia dentro de este plano. Entonces acuérdense que la tangente de alfa es igual a xc dividido en r. Esa es la magia. Como les dije en la clase pasada, la gracia de los fasores es que ustedes pueden aplicar todo lo que saben de vectores. Entonces todos los triángulos son válidos. De hecho, fíjense que acá queda la raíz cuadrada de r cuadrado más xc al cuadrado. Y esa es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Este de aquí. Entonces sigamos. Si nosotros reemplazamos el valor de la impedancia que encontramos para determinar la corriente, nos queda que la corriente es el BF, que es el valor RMS de la fuente de alimentación, sobre la magnitud de la impedancia, ángulo alfa. Este alfa, para pasarlo al plano temporal, lo único que tenemos que hacer es suponerlo como una suma dentro del omega t, que va en el coseno. De este modo, entonces, estos ángulos se interpretan en este sentido en el plano temporal. La magnitud es la parte real de esto, pero si ustedes lo expresan así, no hay problema. O sea, este va a ser su valor RMS, y como está en valor RMS, tenemos que multiplicarlo por raíz de 2, y ahí nos queda finalmente la expresión de la corriente, en función del tiempo. Pero recuerden, como dijimos que el BF era un valor efectivo que venía a partir de la tensión, de la fuente de tensión, nosotros podemos separar este valor efectivo como el valor máximo de la fuente dividido en raíz de 2.
O sea, este BF, que es RMS, lo podemos escribir como el valor máximo de la fuente dividido en raíz de 2. Si hacemos este reemplazo acá, podemos expresar nuestra corriente en función del valor efectivo de la fuente, digo, del valor máximo de la fuente, y de los valores de la resistencia y del condensador, además de la frecuencia. Y lo podemos escribir como el valor máximo de la corriente por coseno de omega t más alfa. Entonces, si yo les llegase a preguntar algo así en la prueba, debiesen ser capaces de responder cómo se comporta en el tiempo la variable. Un segundo, voy a abrir el cristal. Y ahora lo que tenemos que hacer es, a partir de este fasor de corriente, determinar cómo se comporta la tensión en la resistencia y la tensión en el condensador. Así que eso vamos a hacer ahora. Vamos a partir por la resistencia. De antemano, nosotros sabemos que el valor de la tensión de la resistencia está en fase con la corriente, ¿no es cierto? Porque la impedancia resistiva no nos incluye ningún ángulo de desfase. Entonces lo que nos quiere decir esto es que vamos a multiplicar la corriente por la resistencia y nos va a dar la tensión. Ahora fíjense, si hacemos el desarrollo desde el plano fasorial, llegamos a la misma conclusión que yo les comenté recién, en donde la corriente se multiplica solamente por la resistencia y ahí obtenemos el fasor de tensión. Ahora quiero que nos percatemos de algo. Acá yo les escribí este cociente entre R y la magnitud de Z. Si vamos arriba, fíjense, el cociente entre R y la magnitud de Z es igual al coseno de alfa. Solamente por cómo está dibujado el triángulo. O sea, por ser un triángulo rectángulo. El coseno de alfa resulta ser R partido en la magnitud. Y esto es súper importante porque ese alfa que queda acá nos determina de algún modo la potencia que nosotros percibimos en el sistema. O sea, solamente por tener un elemento de naturaleza inductiva, la potencia nos va a empezar a cambiar. Bueno, y acá nuevamente, si aplicamos la transformada fasorial inversa, llegamos a que la tensión en la resistencia es la tensión de la fuente por el coseno de alfa, multiplicada por coseno de omega t más alfa. Por otro lado, si es que nosotros hacemos este mismo procedimiento, pero con el condensador, fíjense que el condensador tiene un desfase de pi medios. Entonces, la tensión de algún modo va a quedar retrasada respecto a la corriente. Esto lo podemos ver acá. Fíjense que el BC es BF por seno de alfa, ángulo alfa menos pi medio. Si esto lo dibujamos en un plano, nos quedaría algo como así. Dejar una flecha. Fíjense, si esta fuera la corriente, esa flecha verde que dibujé ahí, la tensión debería estar necesariamente desfasada en pi medios respecto a ese valor. Entonces la flecha verde, en este plano complejo que les creé acá, en donde el eje X es el eje real y el eje Y es el eje imaginario, la corriente está desfasada respecto a la tensión del condensador en pi medio. O sea, forman un ángulo rectángulo entre los dos vectores. Y esto es especialmente importante porque todos los circuitos capacitivos tienen el mismo comportamiento. O sea, en todos la corriente adelanta la tensión. Si este mismo procedimiento ustedes lo replican y lo llevan a un inductor, van a llegar a la conclusión de que es al revés. La tensión adelanta la corriente. Entonces, para el caso inductivo,
esta flecha verde pasaría a ser la tensión y la flecha roja pasaría a ser la corriente. No sé qué significa. El gorrito encima de f. El gorrito encima de bf significa el valor máximo de la función cosenoidal. ¿Y qué tiene que ver con raíz de 2? Eso lo vimos en la clase pasada. Acuérdate que la raíz de 2 nos representa el valor efectivo de una señal. Si es que tenemos una función coseno por b gorrito, el valor efectivo de esa señal es b gorrito sobre raíz de 2. Y lo que significa eso es que es una representación de la potencia que disipa la resistencia desde el plano, desde una función sinusoidal, como si fuera un equivalente en DC. Se puede entender así. Eso lo puedes revisar con más detalle en la PPT de la clase pasada, porque ahí acuérdate que lo he revisado. Y ya con esto, lo que podemos hacer es empezar a estudiar las potencias. El primer concepto que vamos a introducir es el concepto de potencia instantánea. Como este ya lo hemos visto varias veces. La potencia instantánea es V por I. O sea, la potencia en el tiempo es igual a la tensión en el tiempo por la corriente en el tiempo. Siempre. ¿Ya? Eso no va a cambiar. Entonces, a partir de esto, nosotros podríamos determinar y ver cómo funciona cuál es el comportamiento de la potencia para los distintos elementos del circuito. Entonces, partamos. Veamos cómo se mueve la potencia en la resistencia. Fíjense. Nosotros habíamos definido arriba que la corriente es el I máximo por el coseno de omega t más alfa. Y el BR es el B máximo por el coseno de alfa por el coseno de omega t más alfa. Si hacemos la multiplicación directa entre estas dos variables, nos queda I máximo por B máximo por el coseno de alfa por el coseno de omega t más alfa al cuadrado. Si aplicamos esta identidad trigonométrica, que nos divide el coseno de un ángulo al cuadrado, y además separamos este 2 como raíz de 2 por raíz de 2, obtenemos esta potencia de acá. En donde si son bien detallistas, fíjense que queda un 1 acá volando. Este 1 que queda volando es igual al valor medio de la señal. Y este coseno de 2 omega t más 2 alfa es igual a una señal del doble de frecuencia de alimentación que queda dando vuelta. O sea, si lo dibujamos, esto quedaría así. Ahora el eje X es el tiempo y el eje Y es la magnitud de la potencia. Quedaría con un valor. Oh, eso es una línea recta, se supone. Con un valor medio igual a esto de acá. Oh, se podía tirar. Y además tiene una componente alterna que está desfasada en 2 alfa de la misma magnitud. Entonces la componente alterna debería ser algo como es un coseno y está desfasado en 2 alfa, el coseno parte acá, debería partir como aquí. Entonces esta cosa debe ser como algo así. Lo importante de acá es que primero la potencia tiene el doble de la frecuencia de alimentación. Y además, como nos aparece este partido en 2, podemos dividir el valor de la corriente y de la tensión de la resistencia por sus valores efectivos. Y esto es lo que yo les comenté en la clase pasada. Cuando nos metemos con la potencia aparecen estos raíces de 2 que nos simplifican mucho los cálculos. Entonces, acuérdense, el doble de la frecuencia y el raíz de 2 que aparece acá, que viene del coseno.
Bueno, acá también otra cosa que es importante destacar es que la resistencia pura de todas formas presenta una componente sinusoidal. O sea, no se puede aprovechar al máximo como lo hacíamos antes. Cuando teníamos, por ejemplo, una fuente de tensión de C, en donde hacíamos B por I igual I cuadrado R, ahora nos queda necesariamente una componente sinusoidal. Ahora, por otro lado, el circuito del condensador, o sea, el condensador puro, pasa algo bien extraño, porque la potencia del condensador, si es que ustedes hacen el desarrollo, el mismo que teníamos arriba, eh, y nos basamos en esta propiedad trigonométrica, no nos queda con un valor medio. Y eso es más o menos, o sea, no es más o menos, eso es súper potente porque nos quiere decir que en verdad el condensador no consume potencia activa. O sea, el valor medio de la potencia es cero. O sea, lo único que hace esto, el hecho de estar el presente del condensador, es aportarnos con esa componente oscilante que queda ahí. O sea, ya teníamos una componente oscilante que no podíamos sacar porque la resistencia funciona así. Pero además el hecho de estar el condensador presente nos aporta otra componente más. Y esto en verdad es malo para los circuitos, porque lo que nosotros queremos hacer cuando tenemos un circuito de RC, por ejemplo, alimentado con tensión alterna, es sacarle el máximo provecho a la potencia activa que nosotros podemos entregarle. Y el solo hecho de estar presente el condensador nos hace disminuir la potencia que podemos obtener del circuito. Fíjense que la potencia de la resistencia está en función del ángulo alfa. Y el ángulo alfa depende a su vez del valor de la capacidad y de la resistencia. Así que de algún modo se ve mermado la potencia, el valor medio de la potencia de la resistencia. Acuérdense también que el coseno de alfa es una función decreciente en 0 pi medio. Y como es par, coseno de alfa es igual a coseno de menos alfa. Y eso es como dato. ¿En qué nos quedamos? Ah, nos quedamos acá. Claro, pues eso nos derrumba un poco el circuito. Pero ahora, ¿qué pasa si es que consideramos los dos elementos? La resistencia y además que consideramos el condensador. Bueno, también lo podemos hacer porque tenemos el valor de la fuente y tenemos el valor de la corriente que pasa por la fuente. Así que nuevamente, haciendo el V por I y aplicando esta otra propiedad trigonométrica, llegamos a este valor de acá, en donde nuevamente nos aparecen los valores efectivos, que es I máximo dividido en raíz de 2, por BF máximo dividido en raíz de 2, por el coseno de alfa, que en donde si se fijan, este I máximo, o sea, este IRMS por BRMS, por coseno de alfa, es el valor medio que veíamos antes, este valor de acá. Pero además nos queda este otro componente que oscila. Lo que vamos a hacer con esta componente, o sea, lo que vamos a hacer con esta potencia de la fuente, es separar los componentes. Vamos a intentar dejar de algún modo la potencia la expresión de potencia como si tuviésemos una resistencia. O sea, lo que queremos llegar es a una expresión de este estilo. 1 más coseno de 2 omega t más algo. Más 1. Eso lo podemos lograr si es que separamos el coseno a través de la propiedad de la suma. Acuérdense, coseno de 2 omega t por coseno de alfa. O sea, coseno de 2 omega t más alfa es igual a coseno de 2 omega t por coseno de alfa menos seno de 2 omega t por seno de alfa. Aquí. Es lo que está escrito acá. Por lo tanto, nosotros podemos, a través de esta transformación, llegar a esta expresión que está abajo. Esta expresión de acá, les repito, la podemos entender como si tuviésemos una resistencia, entre comillas, y un elemento reactivo. Este elemento oscilatorio no tenemos nada que hacer.
porque es el elemento la potencia que siempre nos va a quedar. Independiente tengamos o no elementos capacitivos o no. Oh, tenéis razón, hay una mano arriba. Me he cachado. Muchas gracias a todos. Dime, Clemente. No, profe, no se preocupe, ya fue hace mucho. Oh, disculpa, que no. Lo siento. Son las... Oh, lo metí. Ahora sí, dime. Dime. Nada, profe, siga nomás. Disculpa. Ya, bueno, después si tienen dudas, en todo caso, son libres de hacerlo. Me voy a mandar un correo o algo así. Bueno, quedamos acá en la potencia. Eh, ya, pero eso podemos trabajarlo. Yo en verdad lo hice así para tener un poco de orden dentro de las clases. Pero podemos volver a como estábamos antes. De hecho, la primera vez, sí, creo que sí, creo que tienes razón. Porque estoy muy metido acá y así ustedes no me pueden molestar. Ya, quien quiera hablar puede mutearse. Ahí les di la opción. Sí, porque estoy demasiado metido con con la explicación y si no, no me van a poder interrumpir. Gracias, chicos. Ya, bueno, es lo que nos quedamos. Entonces, este valor medio de la potencia de la fuente equivalente depende de los elementos dinámicos. Depende, por un lado, del condensador y depende de la resistencia. Ahora, como tarea, yo les dejo propuesto demostrar que la potencia de la fuente es igual a la potencia de la resistencia más la potencia del condensador. Si se fijan, la potencia de cada elemento por separado tiene un 2 alfa metido. Y ese 2 alfa no aparece en ningún lado acá. Entonces el desafío está en demostrar qué pasa con ese 2 alfa. ¿Dónde se fue? Ya eso se lo dejo como tarea. Bueno, es una tarea opcional en verdad, no es necesario. Pero, siguiendo con el tema. Ahora vamos a ver qué pasa si nosotros multiplicamos en el plano complejo la tensión de la fuente con la corriente de la fuente, de manera directa. Entonces, fíjense, el fasor de tensión es BF ángulo 0 y el fasor de corriente es I ángulo alfa. Si hacemos la multiplicación directa de manera inocente, llegamos a lo siguiente. A BF por IF por el coseno de alfa más BF por IF por seno de alfa. Vamos a comparar estos dos elementos que tenemos acá con los elementos de la potencia instantánea que vimos arriba. Fíjense. El I por BF por coseno de alfa representa el valor medio. Y ese elemento calza con la parte real del BF por IF. O sea, del BF por I. En este caso. Entonces la parte real de esta multiplicación nosotros la podemos interpretar como el valor medio de la potencia instantánea. Pero ¿qué pasa con este elemento reactivo? O sea, con el seno de alfa. Con la parte imaginaria del B por I. Volvamos atrás. La parte imaginaria, fíjense que acá tenemos un menos. Y este menos no sale si es que nosotros hacemos la multiplicación directa del BF por I. Entonces, nosotros no podríamos decir de manera directa que la parte imaginaria del BF por I nos representa este otro elemento que nos queda acá, que es el menos seno de alfa. Entonces lo que hicieron estos tipos, los eléctricos de antaño, fue no hacer la multiplicación directa de BF por I, sino que lo que hicieron fue hacer la multiplicación de BF por I conjugado. Y este BF por I conjugado sí nos entrega ese signo de menos alfa que teníamos arriba.
Acuérdense que el seno de menos un ángulo, como es una función impar, es menos seno de ese ángulo. Eso es igual a menos seno de alfa, por la naturaleza de la función sinusoidal, de la función seno. Entonces, perfecto. Nosotros podemos conocer los elementos de la potencia multiplicando los fasores. O sea, nosotros tomamos una tensión de un elemento, su corriente conjugada, la multiplicamos y la parte real de esa multiplicación nos indica la potencia activa y la parte imaginaria nos indicaría la potencia reactiva. Ahora, ¿qué es la potencia activa y la potencia reactiva? Como está definida acá abajo, la potencia activa es la parte real del V por I conjugado. Esto está malo. V por I conjugado. Y la potencia reactiva es la parte imaginaria del V por I conjugado. Ahora, ¿cómo nosotros interpretamos esa potencia activa y esa potencia reactiva? Bueno, por un lado tenemos que la potencia activa es el valor medio de la potencia instantánea. Acuérdense el ejemplo de la resistencia, el que vimos arriba. ¿Dónde está? Aquí. Este elemento de acá se denomina potencia activa, ¿ya? Y es el valor medio de la potencia. Y la potencia que nos incluye el elemento reactivo, por ejemplo, en este caso el condensador, es la potencia reactiva. Y es la parte imaginaria de ese V por I conjugado que vimos acá. Esto se los voy a corregir. Ahora se pueden hacer hartas cosas, porque ustedes podrían manejar el elemento Q en función de disminuir la reactancia del sistema. Si vamos arriba, acá, si es que este XC fuese nulo, o fuese más pequeño, no sé cómo poner ahí, paulatinamente nosotros iríamos disminuyendo la potencia reactiva. Y eso responde a que el ángulo alfa empieza a disminuir. Y fíjense que tiene todo el sentido, porque a medida que nosotros bajamos el XC, el ángulo alfa más tiende a cero al origen, por lo tanto la potencia reactiva más pequeña tiende a ser, porque está en función del seno de alfa. Por otro lado, la potencia activa, como está en función del coseno de alfa, tiende a ser más alta, o sea, le sacamos más provecho. Les digo esto porque en eléctrica suele usarse se suele compensar esta potencia reactiva que queda. Por ejemplo, si es que en este mismo circuito nosotros pusiéramos otra reactancia que fuese inductiva, estaríamos compensando este elemento. Por lo tanto, la potencia activa empezaría a aumentar, solamente por el hecho de tener una inductancia conectada con un condensador en serie. Ahora, claro, este ejemplo en particular es sencillo porque no tenemos una fuente en serie con una resistencia y en serie con un condensador. Pero en redes más complejas, eso se vuelve más interesante. Esto es lo que les decía acá. Acá lo que les puse fue un ejemplo genérico, en donde tenemos un ángulo phi y un ángulo... Bueno, en verdad un ángulo phi. Siempre se define positivo. Este ángulo phi tiene dominio entre menos pi medio y pi medio. Muy parecido, o sea, del mismo modo que la impedancia. Acuérdense que la impedancia parte desde el plano imaginario, parte desde acá, y se pega todo el recorrido hasta acá. Básicamente estamos hablando de un inductor o de un condensador puro. Y al medio está la resistencia. Como les mencioné, estos elementos pueden ser compensados. O sea, la potencia, ustedes modificando los valores de su impedancia equivalente, pueden ir jugando un poco. Como les puse acá, el factor de potencia es el coseno de alfa. Entonces, fíjense, el factor de potencia, si nosotros lo graficamos en función de alfa, es una función, a ver si fuese alfa.
Este es el factor de potencia. Es una función coseno. En donde si el alfa es 0, el factor de potencia es igual a 1. Y si el factor de potencia es 1, estamos frente a una red que es puramente resistiva. O sea, que tiene comportamiento resistivo, porque no quiere decir que esté compuesta solamente de resistencia. Por ejemplo, una red con factor de potencia 1 podría tener una resistencia, un condensador y una inductancia. O los dibujé al revés. La cosa es que si la potencia reactiva de estos dos elementos se cancela, tendríamos de todas formas un factor de potencia 1. ¿Ya? Así que tengan ojo con eso. No necesariamente que tenga factor de potencia 1 quiere decir inmediatamente que la red es puramente resistiva. Lo que nos queda, lo que les agregué acá fue el teorema de máxima transferencia de potencia, que esto no lo alcanzamos a ver en los primeros clases de redes. La máxima transferencia de potencia indica que nosotros queremos, desde una red pasiva, sacarle el máximo provecho a una red activa. Entonces, para poder obtener este valor del elemento que tenemos que conectar, para sacarle el máximo provecho, lo podemos determinar a partir de un equivalente Thevenin. Por ejemplo, a esta red activa, nosotros podemos hacerle un equivalente Thevenin para obtener una fuente y una resistencia. Si es que nosotros no estamos trabajando en el plano complejo, la resistencia que nos maximiza la transferencia de potencia de la red activa a la red pasiva es una resistencia que tiene exactamente el mismo valor que la resistencia Thevenin. O sea, estamos igualando las partes reales. Ahora, pensemos un poco. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que cuando nosotros tenemos una potencia, o sea, una fuente sinusoidal, y tenemos una impedancia Thevenin, ya no tenemos una resistencia? ¿Qué pasa con la parte imaginaria de esa impedancia? ¿Cómo creen que sea? ¿O qué es lo que les hace más sentido en estos momentos? ¿Verdad? El valor es bien cuadrado, así que no, no es muy complejo de determinar, ¿no? Bueno, el valor que maximiza la transferencia de potencia cuando nosotros tenemos una impedancia es un valor de... O sea, la red activa, la red pasiva tiene que tener una impedancia que tenga una parte resistiva igual a la red activa, pero que sus partes reactivas se anulen. Entonces, por ejemplo, si el Z de acá, si el Z Thevenin es igual a... Voy a sacar otro color. Si el Z Thevenin es igual a R Thevenin más JX Thevenin, el Z que maximiza la transferencia de potencia va a tener una parte real igual al R Thevenin, pero las partes imaginarias se van a anular. Entonces va a tener una parte igual a menos JX Thevenin. Y esto es igual al Z punto conjugado. Z Thevenin conjugado. Y esa es la impedancia que maximiza la transferencia de potencia cuando estamos hablando de redes alternas. Ahora la demostración la pueden encontrar en el libro de Leopoldo Silva. Sería interesante que hicieran la demostración. Ya está puesto lo que les comenté. La impedancia que maximiza es igual al Z Thevenin conjugado. Ahora, como, entre comillas, guía, lo que hice fue seleccionar algunos ejercicios del Nilsson para que los consideren y los puedan hacer. La materia del certamen queda hasta acá. El próximo martes no vamos a tener clase, ¿ya? Yo estaba pensando en hacer un bloque de consultas en el horario de clase, ¿ya?
Si es que a ustedes les parece, lo que podemos hacer es, de algún modo, consultas más personalizadas, creo yo. Y tal vez ir uno por uno viendo si es que tienen o no dudas. No es necesario que vayan el martes en la tarde, ¿ya? Si tienen dudas, tienen la opción de preguntar. Su falta. No, no, no sé. Pregúntenlo, la cosa es que aprendan. Así que eso pues chicos. No sé si tienen más dudas respecto a esta clase. Bueno, después cuando la lean con más detalle van a tener más dudas. Así que por ahora, eh, por ahora nada, pues, vamos a partir el control en un rato, como en 5 minutos más o menos. ¿Ya? Voy a empezar a hacer el ingreso al control al tiro, porque la otra vez me demoré un poco y partimos un poco más tarde. Así que los voy a desmutear, según la lista. Ya, mira, Víctor, dependiendo cómo avance el curso, vamos a ver si es que tomamos alguna u otra medida, ¿ya? Si tampoco... eh, bueno, no pueden reprobar todo, así que eh, vamos a ir a como ajustando un poco los instrumentos de evaluación. Profe, Dime. respecto a eso, igual quería comentar algo como, o sea, quizás como opción, igual, por ejemplo, el control anterior, hubieron muchas discrepancias cuál fue el problema real, pero siendo objetivo, el control de por sí estaba bueno, como a lo que atacaba y lo que buscaba que se respondiera. Era bien aplicado, servía harto. El problema es que al final no le sacamos tanto provecho porque nos acotamos al sistema de hacer una prueba en un tiempo limitado. Quizás hubiésemos sacado más provecho al mismo problema, haciendo algo un poco quizás más complejo, pero con más tiempo, que fuese como una especie de tarea. Claro, lo que pasa es que, mira, por ese mismo motivo, en este control van a tener más tiempo, porque sí, a mí me parece que pueden sacarle más el provecho si es que les damos más tiempo. Igual voy a ver cómo avanza el tema de los controles, porque si es que, por ejemplo, ahora en este control, o sea, está más o menos bien acotado, ¿ya? Pero eh, no tienen que apurarse en responder rápido, que eso igual yo creo que es un problema. O sea, tienen que sentarse a leerlo tranquilos, ¿ya? No, no, no se presionen tanto. Pero es que ese es el tema, profe. Igual yo por lo general, igual de por sí tenía problemas con los certámenes o con cualquier tipo de prueba que hubiese que dar, entonces igual, a pesar de que parece similar, hacerlo en la casa tampoco es lo mismo y es todo algo nuevo, entonces lo que iba yo en realidad más concretamente era que, por ejemplo, el control uno podríamos haber usado una base de datos y analizarlo en base a un circuito, hacer una especie de mini trabajo con un plazo de quizás un día, no sé. Era un poco más en esa idea, porque igual tengo ramos en los que los profes, que por ejemplo, un profe decidió no hacer certámenes y dejar solamente tareas, porque no se iba a estar complicando con el tema de la evaluación como en vivo y encontraba que era donde más aprendían los estudiantes y al final quien vaya a hacer trampa lo va a hacer igual. Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, eh, sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero por ahora creo que, por lo menos hasta el primer certamen, vamos a mantener las evaluaciones de manera online, ¿ya? Yo entiendo que es más complejo hacer evaluaciones desde la casa, pero em, llenarlos con tareas tampoco me parece una opción. O sea, de todas formas, ustedes creo que tienen que ser capaces de responder en un tiempo limitado una pregunta que pueda ser resuelta en ese tiempo. Ahora, el control pasado igual, o sea, desde mi juicio,
encuentro que tuvieron muy poco tiempo. Pero el tema del tiempo lo vamos a ir flexibilizando con el tiempo, ¿ya? O sea, vamos a ir no flexibilizándolo, sino acomodándolo, ¿ya? Dependiendo de cómo ustedes vayan desarrollando los temas. Ahora, esta primera parte del curso es mucho más llevadera en el sentido de que se pueden poner cosas más extrañas, pero después, por ejemplo, cuando veamos sistemas trifásicos y esquemas de transformadores, ahí va a ser más complicado eh, ponerle cosas fuera de lo común, entre comillas. Pero eso, por ahora quedamos igual, por ahora. Ok, profe. Entonces, voy a empezar a desmutearlos, chicos. Agustina Bermejo, Álvaro López. Pero ahí están todos. Profe, tengo una duda. Dime, ¿quién está hablando? Yo, Enrique. Ah, Enrique, dime. ¿Qué cuenta como, entre comillas, justificativo para no poder hacer el control? En verdad, el justificativo es convencerme. Tienen que Eh, presentar. es que estoy acá ahora en clase y de alguna manera como que se me cortó la luz en la casa. Oh, ¿en Y, serio? pero la parte de los enchufes como que funciona. Entonces tengo el wifi, pero no veo nada. Entonces no entré como en ansiedad. Qué desastre. Eh, Sé que a suena ver. bastante raro porque es raro. De hecho, ni yo me lo estoy creyendo. Pero porque hay luz afuera de mi casa, pero en mi casa no hay luz. Chuta, qué, qué Yo le suertón. creo, profe. Eh, ¿Nos hace el control hoy día? Póngale nota si logra arreglar la. Estamos todos en la casa con no, Arregle el cable. claro, estamos en Revisa el Electro. router. Voy a Revisa el meterme router. con el trifásico para ver qué pasa. Ya, mira, veamos si es que se te puede arreglar en un rato. Si no, Quedan dos igual, para o que sea, se abra el control. igual voy a intentar el control, pero no, voy pero a es que controlar si está ahí sin luz, no, con igual la linterna. intenta mandar algo, intenta mandar lo que puedas mandar, Ya. ya, pero no te estreses con mandar algo muy elaborado. Una foto en negro, claro. Con el ataúd. Eh, ya, los voy a dejar por mientras con las instrucciones del control. Bueno, son las mismas instrucciones. Vamos a tener 30 minutos. Pero saben que voy a considerar lo que me dijo Tomás, si no me equivoco, de mutar los controles a tareas cortas. Que eso igual es una buena idea. Y de hecho podría ponerles cosas más complicadas. Que hasta ahora me estaba limitando un poco. Gracias, Tomás. Limite esa tarea nomás, con lo complicado no. Bueno, pero fue la idea de Tomás, así que díganle a él. Profe,
No, Dime. pero, ¿Cuál es pero la idea entonces de igual, evaluar algo igual raro? lo digo en un sentido de que, o sea, en mi caso el jueves no es un día como atareado de cosas, pero igual estar todo el día frente a la pantalla, o sea, no es como que si nos da 24 horas para hacer una tarea, yo voy a estar las 24 horas sentado haciéndola. No, para nada, pues les daría una semana. Pues. Habría que ser. No, pero quizás pueda acotarse un día, porque, por ejemplo, el control de No, la pero es semana que Tomás, pasada. una tarea de un día no funciona. Si es una tarea, tiene que ser un Pero instrumento es que de. lo digo en el sentido de que el control de la semana pasada, algo un poco más complejo, en que quizá hubiésemos tenido que entregar algo en Excel o algo así, podría haberse hecho en un día perfectamente, como bajo los requerimientos que pedí. No, pero es que yo, mira, si es que mutamos los controles de algún modo a tareas cortas, la idea es que igual entreguen una tarea bien hecha. O sea, no que algo esté hecho tan a la rápida. Entonces, igual que ustedes se den el tiempo de analizar, por ejemplo, un problema en particular y puedan usar distintas herramientas. De hecho, es una buena idad. Podríamos dejarlo a democracia igual. Eh, Hay que Mira, mutarlo para que déjame se convierta evaluarlo en buena persona. porque puedo cambiarle los problemas de los controles a problemas de tarea. Yo no tendría problema. Y si a ustedes les sirven más, mejor. Pero habría que ver cómo funciona. Estamos de hoy, Sí. profe. Ahora, por ahí escuché cuál es la idea de preguntar cosas extrañas. Y precisamente esa es la idea. O sea, es como que ustedes se enfrentan a un problema que no se han enfrentado antes. Sí, O pues, es sea, que creo ese es el que la tema. capacidad de enfrentarse a un problema extraño es súper importante. De hecho, en temas laborales siempre te vas a enfrentar a cosas raras. Y la universidad es el espacio para poder aprender todo eso. O sea, si te equivocáis, mejor equivócate en la universidad, que está el espacio. Y lo peor que te va a pasar es que te van a poner una mala nota. Pero afuera las consecuencias pueden ser graves. Bueno, ya Llevo 7 años, 7 años equivocándome. una entre paréntesis, ese. Unas. Chiquillo, ya está abierto el control. No me carga. Chicos, descarguen el control. Descárguenlo tranquilos, no se presionen. ¿Se podría bajar Hay usted tiempo. el lector Sí, del se PDF? les voy a dejar por mientras el problema del control. Gracias. Chicos, el problema del control plantea lo siguiente. Queremos estudiar un circuito eléctrico, el cual ha estado operando desde siempre. Contamos con la siguiente información. Sabemos que es un sistema de primer orden y además sabíamos cómo se comportaba la corriente y la tensión del elemento dinámico del circuito. Ahora, por problemas, por el coronavirus, nos destrozaron la información de la corriente en función del tiempo. Entonces, lo único que nos quedó a nosotros es la curva IV que desarrolla el sistema, que es este dibujo de acá. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el tipo de conexión del circuito y cuáles son los elementos involucrados en el comportamiento? ¿Cómo se comporta la corriente? ¿Cuál es el valor de los elementos involucrados? ¿Y cómo se comporta el elemento activo involucrado? ¿Ya? Vean bien el comportamiento del gráfico. Acuérdense, casi toda la información está en la figura 1. Leanlo tranquilos. Les dejo aquí por mientras la pregunta 1. Profe, cuando Dime. refiere al tipo de conexión, ¿se refiere a si es serio o paralelo? No, me refiero al circuito. ¿Cuál es el circuito? ¿Hagamos el esquema? Por supuesto. Ya. Acuérdense de ir anotando todo lo que ustedes van haciendo y sean bien ordenaditos intenten ser lo más ordenado que puedan en el desarrollo. Y acuérdense que yo les voy a evaluar bien buen planteamiento de LBK, LSK, leyes de elementos si hay. Así que, ojo.
Profe, da lo mismo el orden de las respuestas, ¿verdad? Sí, pero Ya, siempre y bueno. cuando esté ordenado y sea legible y se entienda lo que estás haciendo, no hay problema. Ya. Profe, Dime, te escucho. el T0 como a evento, ¿qué corresponde? ¿A una conexión o desconexión? Eso lo tienen que determinar. Es Ah, parte ya. del problema. Profe, Dime. tengo que asumir que es un circuito cerrado en el tiempo. Si es necesario, sí. ¿Y puedo asumir lo contrario? Eh, ¿No ahí están pero jugando con un Switch? sí, pues, obvio. Ya, gracias. Pero que quede bien expresado. ¿Ya? Ujú. Profe, ¿podría explicar un poco más o Escucho. menos qué es la figura 2? Que no logro entender la información. ¿La figura 2? Ya, mira. Chicos, para todos. La figura 2 lo que dice. Párense en un punto. Estamos acá. En Sí, tensión 20, corriente 0. sí, Luego pasamos a tensión 0 y corriente 0. Corriente tanto, en este caso 2. ajá, Si vamos acá, pasamos de tensión 20, de este punto, a tensión 0, acá. O sea, de aquí hasta acá. Después tenemos el otro ciclo, que es de tensión 0 a corriente negativa. Parte del problema también es determinar en qué sentido está esto respecto a lo visto acá, ¿ya? Porque se puede recorrer, fíjense, como es una curva, puede estar recorrida en un sentido o en otro sentido. No se atrapen en eso.
pueden ser cualquiera de los dos. Tienen que definirlo ustedes. ¿Ya? Ah, ya, ok. ¿Ya? Así que ojo con eso. Que por ejemplo yo les expliqué que pasaba de acá a acá, pero puede pasar de acá a acá. Eso también es parte del problema, entender qué es lo que está pasando con esta figura. Ah, Para eso apóyense un poco usando los puntos de la corriente en este gráfico. Entonces, si yo selecciono cuál sistema estoy usando, elijo si el tercero es... Claro, o sea, según el sistema con el que tú estás trabajando, puedes tomar esta señal y ver con más o menos cómo se va a comportar la corriente. Ya, Y perfecto. con eso cruzan información a este gráfico. De ahí determina el comportamiento interno. Ya, profe, gracias. 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 Los chicos, les tengo fe. Lo mismo dijo la semana pasada. Estamos pegados con eso. Mira. Les voy a poner una barra por detrás. Profe, Dime. en la pregunta 1, cuando dice tipo de conexión, ¿a qué se refiere? Como si está en serie No, en paralelo. aquí me refería al circuito. O sea, ¿cuál es el tipo de... que dibujan el circuito básicamente? Ah, ya. Ya. Eso. Gracias. Sí, quedó medio ambiguo. Profe, Dime. cuando está en referencia a carga es porque en todo T está con referencia a carga. Claro, O hay- esta tensión tiene asociada una corriente, que es la que asociada de abajo. Y esas dos variables están en referencia a carga. Ya, acuérdate que esto depende, A mí me se está genera un viendo el poco elemento confusión dinámico. el salto. Ujú. Aquí ¿Cómo? puede también estar en referencia a carga. No en referencia a descarga. Acuérdate que la referencia a carga hacía alusión a la ley de elementos. Ah, no, sí, pues, pero en caso de que igual va a haber una forma donde se va a reducir la tensión, pues también. Yo, bueno, todo Claro, el rato. ahí les recomiendo que vean un poco, piensen en la potencia que se desarrolla en el circuito. Y ahí quizás les quede un poco más claro. Fíjense en los valores de corriente en el plano IV y cómo se comporta la tensión, la tensión y la corriente. Vean la multiplicación. Hay unos puntos extraños acá.
Bueno, Profe, le puede mutear. Dime, oye, ¿quién está sonando en todo caso? Sí, no sé quién es. ¿Quién es el culpable? Profe, Dime, te escucho. me genera una duda el salto de la corriente en esa figura. ¿Eso podría considerarse un cambio repentino o instantáneo de corriente? Sí, Ya, según tengo entendido, hay cierto elemento dinámico que evita que eso pase. claro. Ya, entonces eso me lo descarta. Sí, pues no, hacia Ah, ya. acá. Mira, fíjense en la fuente, en la forma de la tensión. Fíjense cómo está cambiando. Pero es Acá que, está metido todo la balta del control. Mira, lo que pueden hacer es segmentar el problema. Vean qué pasa entre 0,1 y 0,2. Sepárenlo. Después vean qué pasa entre 0,2 y 0,3. Y analícenlo como problemas por separado y después péguenlo. ya, profe. Porque analizar todo el problema en conjunto sí es más complicado. Pero segmentenlo. Ahí es más sencillo. y 20 pasa a 0, 20 negativa.
Oh, ya. Profe, Dime, te escucho. en la 4, ¿qué tenemos que...? No entiendo la pregunta, ¿qué nos pide el comportamiento del elemento activo involucrado? Es que, bueno, como ya se habrán dado cuenta, hay una fuente metida entre medio. Le estoy ¿Sí? pidiendo cómo se comporta esa fuente. ¿Cuál es el gráfico en función del tiempo Ah, La ya. fuente. de la fuente? Solamente el gráfico. ¿Cómo? Solamente el gráfico. O sea, el gráfico y todo lo que puedan decir de la fuente. Por ejemplo, no sé, valor peak. Ya. La frecuencia también puede ser otra. Profe, ¿a qué hora empiezan los 10 minutos para poder enviar? A las 8:30. Ya, gracias.
Está cargando. No, pero es paralelo, weón. Eso, weón. Dale, Peter. Vamos, que se saca, se salva. Amigos chicos, ustedes pueden. Profe, Escucha. ¿quiere que el archivo ponga los datos que pide o fotos? ¿Cómo? No, no te entendí. Se cortó. Ya, ¿Aló, Clemente? ¿Qué pasó, profe? Ah, no, andas tú. ¿Quién habló? Pensaba que había sido tú. Enrique. Oh, Enrique se fue. Sí, que me conecté a la internet del celu. Ya. Dime, ¿cuál era la pregunta? ¿Salgan Ahora se los escucha, datos hermano. que nos pide o la foto? No, mira, igual que el control anterior, el desarrollo que ustedes hicieron, adjúntenlo en un archivo PDF que sea legible. Sí, está acuático el lag.
Ah, ya. 1, 2. 0, 0. Mi internet está terrible malo. ¿Sabes qué? No, estoy chato. De hecho, ni siquiera podía abrir aula, así que. ¿Qué pasa? ¿Hasta qué hora va a estar disponible para subir el control? Mira, por ahora, si es que tu internet está así de malo, déjalo así por mientras, ¿ya? Después, cuando tengas buena internet, de todas formas, desarrolla el documento y mándamelo, ¿ya? Ya. Pero mándamelo al Oiga, correo. profe, pero igual tengo una duda. Dime. Oh, Mira, oh, se escucha re mal. ¿Aló? ¿Aló? profe, Dime. ahí sí. Ya. Aló. ¿Aló? ¿Víctor? Puta la weá, internet. No, culiao. tranquilo, si Pasa, Sí, weón. veo buena. que tienes internet mala. Tranquilo. Se nota. ¿Se escuchó? Sí. Que tengo una duda con. Uno puede inventar así como el circuito que probablemente puede hacer o no. Sí. Eso queda a criterio de cada uno. Siempre y cuando cumpla con las condiciones que les estoy poniendo. Ya, chicos, son las 8:33. Acuérdense que el portal se cierra a las 8:40, si no me equivoco. Profe, no es necesario ponerle nombre como al documento, ¿cierto? Porque ya me lo mandé y se me fue. O sea, nombra el documento al PDF, sí, está en las Ya. instrucciones. Pero a la hoja no es necesario. Ya, vale. Será la PIC. Chicos, en todo caso, para que se queden un poco tranquilos, yo creo que voy a considerar el tema de lo que dijo Tomás, de hacer otro tipo de instrumentos de evaluación. Por ahora el certamen de la semana que sigue va a ser de esta modalidad. Pero los próximos instrumentos yo creo que vamos a cambiar el método. Esto no está funcionando. ¿De qué hora está abierto aula, profe? Las 8:40. Gracias. Chao, Carlos, que estés bien.
Ya. Ya, Carlito. Gracias. Tú soy yo. Chao, chao, que estés bien. Nos vemos, gracias. Ay, no. Correo de- Chao, profe. Nos Chao, vemos. chao, que estén bien. Ya está hecho. Profe, Dime. una consultita con respecto al certamen de la próxima semana. ¿Podemos esperarnos algo similar a esto, ¿no es cierto? Como analizar los gráficos, ver cómo funciona el circuito, cosas así. Sí, sí, yo creo que va a ser como esto. Ya, no por ningún lado va a llegar así como un circuito y resuelva el circuito y saca todas las cosas. No O voy a poner sea, nada. pueden entrar circuitos, pero no van a ser circuitos monstruosos. O sea, si es un circuito, no sé, un RLC, Ah, ya. pero no va a ser algo muy monstruoso. Creo que Va a ser más de análisis. sí, es que creo que es lo que más les deja, pero en vista de que estos instrumentos como que de manera online no sirven mucho. En verdad, eso es lo que pasa. O sea, es la impresión que me da. Vamos a hacer una encuesta después del primer certamen. A ver cómo podemos direccionar bien el curso. Ya. Mis compañeros, como que hemos preparado puros circuitos durante los controles para este y el pasado y no entraba nada parecido. O sea, sí, pues, de hecho, lo que pasa es que cuando tú resuelves los circuitos, la idea no es como mecanizarte resolviendo infinitos circuitos. Creo que se los he dicho varias veces. La idea es que tú comprendas cómo funciona el circuito. De hecho, esto es un circuito, pero para entenderlo y ver cómo funciona, igual tienes que haber tenido varios circuitos encima, como para cachar más o menos rápido cómo funciona. Entonces, Profe, que a lo es mejor importante. quizás el tiempo no de las pruebas, sino como del curso en el que lo estamos dando, no nos da como para llegar tan lejos así en el nivel de comprensión y como que estamos llegando o alcanzando solo a mecanizar, y no como estamos alcanzando a dar el siguiente paso. Sí, por lo mismo yo creo que sería una buena idea Por aportarlos eso el tema de a las método de tareas. tarea, sí. Método de entregables con tiempo definido. Tal vez un control que dure, no sé, 48, 72 horas y que entreguen un reporte de un problema. Y creo que eso les va a dejar mucho más que un control así. En grupo. Sí, o sea, es que ahí la desventaja que van a tener ustedes es que va a correr todo el tema de la copia. Y ahí va a ser duro la corrección por ese lado. Sí, pero es justo, pues, profe, si igual dentro de todo es que sea lo más limpio posible, pero a lo que me refería es que cosas como el control anterior habrían sacado mucho más provecho de haber sido como más digerido. Sí, no, y que sí, entendiéramos el concepto. te lo concedo porque es verdad. No tengo nada que decir. Ya, profe.
Que esté bien. Chau, chau. Chicos, que Chao, estén bien. profe. Porque se me dio pegado el problema donde estaba viendo las fotos. Nos vemos. Chao, chao. Profe. Chao. Profe, estoy convirtiendo Sí, yo también. en archivo. Sí, podría dar un poquito más de tiempo. Sí, tienes 5 minutos más para Ya. entregar archivos fuera de plazo. Ah, ya, Bien. gracias. Uy, 10 segundos después. Le envié los archivos porque pensé que no tenía más tiempo, así que le junté como. Son 2 fotos distintas en 2 PDF distintos. Ya. Voy a ver O cómo sea, funciona. así se lo puedo editar, pues, pero me demoraría. No, pero edítalo y súbelo de nuevo. Ya, ok. Aunque esté fuera de plazo. Si tienes 5 minutos. Sí, yo creo que vamos a hacer una encuesta. A ver. Ya, bueno. Sí, porque a mí no me interesa que. Yo quiero que aprendan, en verdad. Yo concuerdo con mi compañero, comprando más en mi trabajo de otra cuestión. Sí, no, es que en general uno aprende más haciendo tareas. Pero como les digo, ahí lo complicado es el tema de las copias. Eso es como lo difícil de diferenciar entre una y otra. Pero, Lo profe, voy a hacer también en grupo también. lo puede hacer varíe para cada persona, pues no sé, que el dígito del root del dato de También. de una cosa, no sé, el valor de una resistencia. Y a partir de eso cada uno tiene que hacer su propia tarea. ¿Entiendes? En Wolfram se hace esa cuestión con el ayudante de Wolfram. Se hace esa cuestión. Sí, bueno, ahí lo vamos a ver. Al final la copia siempre ha existido, pero... Mira, Perfecto, sí. sí. Ya va, profe. Ya, chicos, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. No. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. Ahora sí, profe. Ahí estamos. ¿Sí? Luego. Ya. Chao, chao. Se me cortó la luz. Claro, Sebastián, ¿estás acá? Sí, no había cerrado la sala. Ah, ya. Ya. Chao, que estés bien. Chao, igual.